El mundo que se avecina. Estamos en un programa maravilloso hablando de la batalla espiritual, la batalla que cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior y también la que tiene Occidente, ¿no? Europa. Y lo estamos haciendo con Irene González. ¿Qué tal, Irene? Hola, ¿qué tal? Encantada de volver aquí. Estoy encantado yo. Que ella es licenciada en Derecho, articulista, escritora de este libro, ¿no? Y si te parece, en este capítulo quiero hablar de la recuperación de las raíces cristianas de Europa, pero entendiendo una cosa. A ver. Y es que este libro no solo lo has escrito desde la óptica de un ensayo político, es casi como un... ¿Cómo te diría yo, no? Es un viaje. Es un viaje personal. Hacia también, si te parece, ¿no? Sí. Por lo que hemos hablado, ¿no? Hacia ese interior tuyo, hacia esa recuperación de tus raíces cristianas, ¿no? De tu visión, ¿no? De cómo tenemos que recuperar, ¿no? Esta civilización, ¿no? El otro día vi en un mural, en una pared, ¿no? Una frase que me hace mucha gracia, ¿no? Dice, nos quieren enterrar y no saben que somos semillas. Eso es un poco lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, Sí. recuperar ese reservorio de semillas, ¿no? para crecer, ¿no? Y también el otro día estaba escuchando al padre Juan Luis Lorda, que es bueno, teólogo en la Universidad de Navarra, y se hacía las mismas preguntas que nos estamos haciendo nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer para reevangelizar Europa, ¿no? Y también lo extiendo a cómo nosotros mismos, tú, yo, ¿no? podemos hacer para recuperar esa evangelización también, porque todo empieza, hemos dicho, por nosotros mismos, ¿no? Y el padre Lorda decía, uno, que los creyentes cristianos europeos adquieran la conciencia de nuestra identidad, eso lo dices tú muy bien en este libro, ¿no? Y nuestra misión y tradición cristiana. El segundo punto decía redescubrir la belleza y riqueza de nuestra fe y divulgarla con alegría. Y el tercero, ser testigos del amor de Dios en el mundo y anunciar el Evangelio con valentía y creatividad. Eso que también lo haces tú, porque este libro, ya digo, no va solo de geopolítica, ¿no? va de esa batalla espiritual, ¿no? Solo lo podemos hacer con ayuda del Espíritu Santo. Y la pregunta es más bien personal. Cuando tú has estado escribiendo durante 3 años... No, el libro lo he escrito preparándolo. meses. Bueno, ya, pero Meses. lo has ido gestando por tu propia... Sí, por sin tu saberlo, camino sí. espiritual, Sí. en esa batalla que libramos en nuestro corazón, ¿no? ¿Cómo nos lo explicarías esto? ¿De por qué he escrito el libro? Y cómo enlaza con esta recuperación de nuestra civilización, ¿no? Yo es que cuando uno busca la verdad, busca a Dios, lo sepa o no. Y eso es una cosa que yo me he encontrado con una claridad y con una radicalidad absoluta. Es esa verdad. Entonces yo escribía analizando la política, el mundo que nos rodea, el mundo que se avecina también, y en esa búsqueda de la verdad, por no conformarte con las mentiras, no buscar tu propio beneficio dentro de un mundo de mentiras, sino que había algo que yo tenía dentro que me interpelaba de forma más fuerte, que no escribo para caerle bien a cualquiera por si me caen unas migas de algún trabajo, sino que es otra cosa, no es un trabajo personal. Entonces esa búsqueda de la verdad es la búsqueda de Dios, es encontrar a Dios. Entonces cuando a mí me da la editorial Ciudadela la posibilidad de escribir un libro y me dicen que sobre lo que yo quiera, de repente se pone ante mí, hay algo muy importante que no se está contando, al menos hay algo que yo quiero contar de mi generación, que es la gente se limita mucho a hablar de partidos políticos. Es como, no, aquí hay algo mucho más inmenso que nos están arrebatando, que es nuestra identidad. Pero ¿cuál es tu identidad? Toda esta civilización, esta cultura que me rodea, que construyeron mis antepasados, los que vinieron detrás y que lo construyeron para mí. Esas iglesias, esas catedrales, yo viajando por Francia, que he viajado bastante, ves que hay un mundo
de belleza, que tú entras en ese lugar y es inevitable preguntarte qué les llevó a las personas que me precedieron, que son mis antepasados, a construir algo tan inmensamente bello. Y ahora solamente se construye un culto a lo horrendo, a lo feo. Y eran personas profundamente religiosas. La fe. Sin duda, esa fe, ese construir para el que tú eres consciente que es el rey, el verdadero rey y el verdadero padre, ¿no? Que te ama, es un dar gloria, ¿no? A algo que te trasciende. Entonces, esa civilización está en nuestro mismo lugar, sin embargo, en los últimos años, especialmente desde la Revolución Francesa y que se ha ido acentuando en el siglo XX, se ha ido construyendo, que la arquitectura tiene mucho que ver con la construcción cultural de una sociedad. Esto los imperios lo entendían. Roma, cuando llegaba, construía sus edificios. Los imperios siempre tienen eso. Entonces, esa arquitectura de que ahora los lugares de fe son lugares horrendos, no hay belleza, incluso se pone el Santísimo en algún lugar escondido. No es... Claro, la sacralidad se ha desacralizado. Exacto, es una desacralización de lo santo. Es que yo me lo tomo muchas veces como, bueno, esto es una prueba de fe, ¿no? Tiene que serlo, sí. De que a pesar de lo horrendo, de lo feo, pero si empiezas a abrir la mirada y empiezas a ver ese mundo bello construido por personas que no te puedes sentir tú mejor que ellas, al revés. Es como ellos construyeron todo esto y yo lo que quiero es reivindicar eso, pero como una llamada interior que te llama a contar la verdad y defender todo aquello que a mí me ha traído, que es mi identidad, que soy yo y que está interpelando todo eso. Cuando empiezas a hacer esos viajes, ¿no?, por Francia, se me caía el mundo al cielo porque yo empecé a entrar en iglesias vacías, en donde no estaba a Dios por ninguna parte y si lo estaba, estaba arrinconado. Son iglesias cerradas por culpa de los asaltos que sufren las iglesias en Francia principalmente. Salías de allí y ya la iglesia no era el centro de la comunidad, que es cómo se construían esos pueblos. Tú ves la plaza del pueblo, la iglesia, y en la plaza había una cruz. Ahora, sin embargo, la iglesia es un lugar pues cerrado, donde dentro no se guarda un respeto, es un lugar increíblemente bello y fuera pues hay una comunidad delincuencial, luego hay kebabs, no se ve nada de sacralización. Cuando cerca, no la ¿no? propia iglesia se convierte en discoteca. Cuando no o la propia ¿no? iglesia exacto. Se desacraliza. Entonces hay una destrucción cultural de Europa que va acompañada de esta destrucción espiritual de Europa. Entonces, ves de repente que tú vives el mundo que a mí me ha tocado vivir, es un mundo construido en una mentira, en hacernos olvidar quiénes somos, en tapar todo eso, y si buscas un poco la verdad, tienes la necesidad, uno, de acabar con esa mentira, de contar la verdad y de defender quién eres, para honrar, entre otras cosas, a aquellos que crearon ese mundo lleno de belleza para nosotros. Y ese mundo de belleza te lleva a ser consciente de la importancia de nosotros en este mundo, que hay algo que nos trasciende, que hay algo más grande que todos nosotros. Y eso es muy difícil encontrarlo en este mundo posmoderno que solamente crea lo horrendo, lo feo, ¿no? Entonces, eso sí, claro. Entonces, en ese viaje de búsqueda de la verdad, vas viendo que lo más imperioso es establecer un esquema de ver dónde está Europa en estos momentos, qué es lo que la está destruyendo, el castillo de mentiras y sin unos cimientos en el que estamos, y la idea de recuperarlo, sin duda. Y no se recupera con medias tintas, que es como quieren los enemigos, ¿no? No se vuelve a recuperar las raíces cristianas de Europa sin una radicalidad espiritual. Y cuando hablo de radicalidad espiritual me refiero a que la verdad es una, no es otra, no es, bueno, esto puede molestar. No, es la que es. Entonces tú
o te lo crees o no te lo crees, o esto es mejor o esto no es mejor. Entonces tú, ¿para qué estás en este mundo? ¿Para agradar a los que lo han destruido? ¿Para qué? ¿No? Entonces eso a mí me parecía como una llamada constante que me iba haciendo pues ir escribiendo, que claro, y te lleva a un crecimiento en la profundidad, ¿no? A mí me ha ayudado mucho una conversación que hemos tenido, ¿no? Porque yo había leído el libro, ¿no? y había visto la valentía, el coraje, explicando esa recristianización de Occidente, de Europa, pero con nuestra conversación, ¿no? El otro día vi que, como te decía antes, ¿no? En paralelo tú también estabas como construyendo o reconstruyendo, ¿no? A nivel personal, a nivel íntimo, ¿no? A partir de recuperar esa sobrenaturalidad, ¿no? esa visión trascendente, derribando lo que te molestaba de tu vida, de tu entorno, ¿no? Para de una forma, además, bueno, no vamos a entrar ahí, pero de una forma como muy radical, como tú has dicho, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Darte cuenta y cambiar, ¿no? y transformarte y tirar adelante, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se hace también a nivel de sociedad y de civilización? Yo he de confesar una cosa, y es que yo nunca he sido una... Cuando yo hablo de salvar Europa, hablo de recuperar virtudes cristianas, y no se puede recuperar nada sin el coraje. No se puede recuperar nada. Es cierto que es algo que yo... la falta, no sé si de miedo, siempre ha sido una constante en mi forma un poco de ser, pero ahora con todo el sentido del mundo. Como esto, cuando tú eres consciente de la grandeza, ¿cómo te vas a callar? Si tienes miedo, entonces no eres tan consciente de la grandeza, entonces no te interpela tanto, no será tan verdad, no será tan grandioso lo que dices defender. Entonces, es precisamente, yo me siento profundamente enfadada con aquellos que han construido este mundo de mentiras, que han ido poniendo como paneles para que no seamos capaces de ver la verdad, que es Dios, ¿no? Y quiénes somos nosotros, que nosotros nuestra verdadera identidad. Entonces, todos esos que se han dedicado a que nosotros no seamos conscientes de todo eso, claro, yo me enfado. Entonces es como yo me tengo que revelar, y voy a usar esta palabra porque si el orden de Dios sufre la Revolución Francesa contra el orden, ahora en los tiempos de la Revolución, un conservador no tiene que ser un conservador de la Revolución, tiene que ser una persona con una actitud de batalla espiritual para recuperar lo verdadero de esas raíces, y no se va a hacer conservando la revolución y el desorden. O sea, un verdadero conservador no puede ser que a través de la moderación conserve el caos. No. Un verdadero conservador de los valores fundamentales tiene que tener una actitud de batalla, porque la verdad en este mundo hostil a ella no puede aplicarse. Cuando hablo de batalla me refiero lo que comentaba en otro programa de forma muy simple. Decir la verdad es algo que no soportan, porque la verdad es tan luminosa que necesitan callarla. Pero la verdad sin coraje y sin unas convicciones fuertes ya no es verdad. Son modas que a ti te acomodan a pertenecer a este mundo. Y nosotros sabemos claramente que la verdad es Jesucristo. No, sin duda. Entonces, siguiendo a lo que nos decía el padre Lorda, ¿y qué se puede hacer más de lo que comentábamos antes? Entonces él dice, hay que centrarse en el Señor, ¿no? En Jesucristo, ¿no? Con la ayuda del Espíritu Santo. En esa recristianización y además en ese camino personal que tú también me has contado, sí. ¿No? Hay como 3 elementos, ¿no? Que también el padre Lorda comenta para la restauración de esa cristiandad en Europa, ¿no? Celebrar, evangelizar y amar, ¿no? Celebrar de nuevo la Eucaristía como comunión con la Iglesia la fiel, ¿no? La Iglesia fiel, ¿no? La cruz como punto de partida, yo creo que también lo hablamos el otro día, ¿no? Y que al final entendamos que esto es una obra sobrenatural, que esto no lo vamos a llevar nosotros solos, ¿no? Sí. Eso por un lado, ¿no? Es decir,
poner en el centro a Jesucristo y a la Eucaristía, porque si no, no somos cristianos, si no hablamos de una ideología, un cristianismo cultural, una ideología cristiana, pero no hablamos del Señor, el Rey del universo, ¿no? El Sagrado Corazón de Jesús puesto en el centro de nuestro corazón y de Europa, ¿no? y de Occidente, ¿no? El segundo punto que dice es ir y hacer discípulos, ¿no? Evangelizar, porque al final el Señor lo que nos dice es evangelizar, ¿no? Conocer primero al Señor uno mismo, que tú me dijiste, y yo he tenido esa teofanía, Sí. he conocido al Señor de una forma impresionante, ¿no? Y luego llevarlo a los demás, que es lo que estás haciendo, sí. Indirectamente o directamente, pero lo estás haciendo con tu libro y con estas conversaciones, ¿no? Y el tercero, amarnos los unos a los otros, ¿no? Que es el signo del cristianismo, porque al final nosotros no somos violentos, no hacemos la guerra, ¿no? La guerra en plan militar, sino que la verdad con caridad, con amor, ¿no? Trasladando el amor de Dios a los demás, que ahí es donde se demostrará en esas virtudes que tú comentas, que no los valores laicos, ¿no? Sino en esas virtudes que se fundamentan en la verdad, ¿no? Para que se nos reconozca como testimonios de Dios, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que estos 3 puntos que están en el centro de una restauración personal, ¿no? Como cristianos, una conversión constante, ¿no? ¿Cómo la podemos llevar a la sociedad para recristianizar y restaurar, ¿no? Estos 3 puntos que hemos dicho: Eucaristía, o sea, celebración, evangelización y amar, ¿no? ¿Eso quién dices que lo Padre decía? Lorda, que es un teólogo de la Universidad de Navarra, ¿no? El Padre Lorda. O sea, claro, es que el catolicismo tiene como centro a Jesucristo, que es un Dios vivo y está vivo en la Eucaristía. Y cuando eres consciente de qué sería de nosotros si no hubieses venido a salvarnos, si no hubieses resucitado, ¿dónde estaríamos? Te sientes fuertemente grato, y cuando tú eres consciente de todas esas cosas, tienes también como una llamada de amor a dar gloria, ¿no? A quien hace tanto y ha hecho tantísimo por nosotros a todos los niveles. Yo he escuchado a muchas personas decir que Europa ya está perdida y que entonces ahora el Señor se está yendo como a otros sitios, y no estoy de acuerdo en estas cosas. Yo no doy por perdida Europa, no doy por rendida Europa. Creo que además hay un renacer profundo en la fe, que se ve también muy bien en Francia. En Francia es un frente de batalla, donde está ahí una trinchera donde los mayores enemigos iniciaron el proceso laicista, donde además se ha visto una fuerte islamización, y los católicos que hay en Francia no son católicos culturales. No son católicos ni culturales, ni son católicos de las emociones, en el sentido de ay, todos a querernos, todos jaja, todos... No. Son católicos, a lo que yo me he referido antes, radicales espiritualmente, porque son conscientes de cuál es la verdad y son conscientes de cuál es el mal y cuáles son los retos. Es decir, la verdad te despierta espiritualmente y te va llevando. Yo no me canso de reivindicar cómo volver a recristianizar. Hombre, hay que volver a levantar la cruz. Hay que volver a levantar la cruz en todos los sentidos. En un sentido, en primer lugar, personal. Si tu centro, esas convicciones, y la fe es un don, o sea, quiero decir, es una gracia que no todo el mundo tiene, pero el que no la tiene, que la pida. Exacto. Pedid y se os dará, el que no la tenga, que la pida. Pero la fe es entender que somos trascendentes, hijo de alguien que nos ha creado, ¿no? Nosotros no hemos creado la sensasación estupenda de que te sientes amada. Claro, te sientes amado por alguien que nos ha creado en este mundo. Hombre, pues algo nos tendrá que querer, ¿no? Quiero decir, el que sea un poco sospechoso de no creer algo, ¿no? Pues que empiece a sospechar. Que se deje amar. Que se deje amar. Entonces, esa cruz primero viene en nosotros. Cuando tú tienes esa radicalidad espiritual, y que es la mejor forma de decirlo. O sea, es que es la mejor forma de decirlo, porque desde muchos sectores, por ejemplo de la Iglesia, se rechaza y siempre se quiere no algo moderado, no algo suave, no.
¿A qué te refieres? Estamos en tiempos carismáticos, ¿eh? El No, Espíritu es Santo como, sopla, ¿eh? claro, es como, ¿a qué te refieres? ¿Estas convicciones o son fuertes o no? ¿O están arraigadas en mí o no lo están? ¿O es verdad o es mentira? ¿O te lo crees o no? Entonces, esa es la primera cruz a nivel personal que tú tienes que levantar. Una vez levantada esa, y para el que no crea, creas o no en Dios, las civilizaciones se construyen en torno a religiones. Bueno, pues decide la tuya. Decide si tú lo que quieres es rendir culto a una islamización que es una sumisión, rendir culto a ese laicismo ateo de hombres que se creen dioses y que no nos quieren, de hecho creo que nos detestan, nos deben de odiar, desde luego, o si tú decides levantar la cruz que fue lo que construyó esta sociedad y que en la plaza de tu pueblo tú estés dispuesto a defender una fe pública, que esté ahí y que tú creas o no en Dios, esa es la referencia sobre la que se construye la sociedad. Luego ya cuando tengas un problema ya verás, tienes ya ahí algo como a lo que acudir. Ya la fe llegará, y esto se lo digo porque yo hablo principalmente a gente que no cree. Entonces cuando les dices eso dices, ya, pero yo no creo, y diciendo, bueno, pues ya lo irás viendo. ¿Qué quieres tener como centro de construcción de tu civilización? La cruz. Ahí está todo. Llegará un día en el que tú te empieces a preguntar por qué hay una cruz aquí y qué es la cruz y qué implica. Y eso ya irá reconstruyendo tu propia riqueza espiritual. Entonces, creo que no se puede hacer ningún tipo de evangelización escondiendo la cruz. Al revés, hay que, aquellas que sean derribadas, que cada vez son más derribadas, hay que volverlas a levantar. Las que estén levantadas hay que venerarlas y protegerlas. Y desde luego no limitarlo, esto a los católicos no limitarlo a que sea solamente una ocupación del espacio público, sino a que sea una ocupación de nuestro corazón. Eso principalmente. Entonces, claro, cuando tú te conviertes en una persona de convicciones fuertes, consciente del bien y el mal, consciente de la verdad, consciente de tu propia identidad, de quién eres, claro, no eres una persona manejable para estos poderes que nos detestan. Te conviertes en una persona sospechosa. Yo lo que quiero decir es que cuanto más fuertes en estas convicciones de verdad y cuanto más se busque a Dios y se defienda la cruz, es prácticamente imposible que a nosotros nos puedan destruir unos que necesitan tantísimos millones, tantísimo poder para callarnos. No es posible, o sea, la victoria es inevitable si nosotros desde luego hacemos eso. Y es importante que esa labor evangelizadora se confunde mucho, se intenta diluir el mensaje de Dios con lo de amaos los unos a los otros, sin duda, pero hay gente que eso lo quiere confundir con no hacer nada. Ser seres, pues que todo nos parece bien, ay, no hacemos nada. Entonces, convertir como al católico en una especie de paria que no tiene la capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal, que es más una obediencia política clerical que no una obediencia espiritual al mensaje de Dios. Y luego, sobre todo, te convierten como al católico en un paria que en eso de amaros los unos a los otros pues se dejan matar. No, los afectos y el amor tienen una jerarquía y el Señor no quiere que nosotros nos matemos ni nos autodestruyamos. No permitamos que el maligno utilice el mensaje de Dios precisamente como para nosotros atarnos las manos mientras que nos destruyen. Tenemos que tener esa capacidad de discernimiento y ese valor, no ir hacia una ira alejada desde luego de lo que es el centro de Dios, ni tampoco a convertir al católico en un paria al que su vida básicamente consiste en vivir su fe en privado o dentro de las comunidades que se siguen en la iglesia, pero en el mundo exterior lo de ser católico se lleva completamente en secreto, y de no hacer nada ni de ser capaces de defender las ofensas a la cruz, las ofensas a la Eucaristía o las ofensas a la Virgen María. Entonces, tú, si amas de verdad,
defiendes al que amas. Y eso es muy importante, que en un mundo globalista nos han querido borrar toda identidad, y cuando tú no tienes identidad, tú no sabes quién eres y tampoco tienes nada que amar. Este decrecimiento lleva, no tienes familia, no tienes un hogar que defender, no tienes una tierra que sientas propia. Entonces el que nada ama no tiene nada por lo que luchar, con lo cual también se convierte en alguien muy manejable. Y uno que ama de verdad, o sea, la lucha está intrínsecamente unida al amor verdadero, porque uno solo lucha por aquello que ama. Si no amas nada, no luchas, realmente estás sacando como un enfado, que eso es otra cosa. Por eso, esa concepción cristiana perfecta de llevar todas esas cuestiones del hombre en el centro del amor de Dios. Pero eso no significa que nosotros de repente no alcemos la voz, no digamos la verdad, no enfrentemos, tengamos como un miedo al conflicto, que no luchemos por defender nada, sino que sencillamente participemos en las comunidades que son cómodas y que nos hacen sentir bien. Entonces es un cristianismo como de supermercado, en el que, uy, esto me interesa, vengo aquí, cojo esto y ahora me siento bien. No, pero mira, ahora hay este ataque. Ah, no, yo no, yo es que soy muy buena cristiana porque no hago nada. ¿Seguro que eso es ser buena cristiana? ¿Girar la cara ante el que más te quiere? ¿De verdad? Entonces, claro, como la verdad suele ser incómoda, sobre todo para aquellos que quieren tener una vida absurda en la comodidad, no se quiere escuchar, pero la verdad llega. Y yo este mismo mensaje que te estoy diciendo, yo lo hago en audiencias no religiosas, en absoluto. Y lo que sí que te puedo decir es que yo percibo que la gente tiene un anhelo impresionante de esa verdad. Y enlazo con lo que he empezado. Yo he estado muy enfadada porque he visto que a mí me han privado de todas estas cosas. Pues no se trata de ir convenciendo. Si es que la verdad convence sola, lo único que necesitamos es tener el coraje de decirla y el coraje de volver a levantar la cruz. Irene, es la recuperación de la libertad de los hijos de Dios, ¿no?, que tenemos tan clara. Vamos a seguir con este tema, si te parece, porque lo vamos a extender no solo a Europa, sino a todo Occidente, en el capítulo siguiente, porque ya ves que nos hemos quedado cortos, ¿no? Entonces, Irene, te emplazo a la semana que viene, si Dios quiere. Gracias. Vale. Muchas gracias. Hasta luego.